Es un placer saludarles. Gracias a Dios por este momento en que estamos juntos. Decía yo que este tipo de eventos como el desayuno son los que nos dejan un buen sabor de boca. Vamos a dar gracias al Señor y le ofrecemos este estudio. Por favor, si me acompañan. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu bendita gracia, porque por ella somos salvos, porque nos mantienes en tu mano, Señor, porque nos has rescatado y estábamos antes ciegos y muertos y en oscuridad, y tú, Señor, nos has traído a la vida. Y es una experiencia hermosa, Señor, y te damos infinitamente gracias, Señor, cada día, en todo momento, porque tu obra es preciosa. Gracias porque no comprendemos ese amor tan hermoso, y aquí estamos, Señor, felices en el Espíritu, regocijados en tus manos. Queremos, Señor, que nos atiendas y que nos des de tu instrucción y que enriquezcas nuestro conocimiento y que sea usado para ti, Señor, para tu gloria. Provéenos de todo lo que debemos saber. Sobre todo, revélanos cada vez más y más cómo eres, porque es un deleite, Señor, saber de ti. Perdona nuestras faltas, Señor, atiende a nuestros hermanos en necesidad y aliéntanos en esta clase. Guíanos de acuerdo a tu santa manera, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos con esta clase tan extensa del tema importante y que estamos siguiendo hace unas semanas, la cosmovisión. Solamente doy recordatorios. En lo personal me favorece mucho tener la imagen visual, te los comparto de esta manera. Yo sé que cada quien tiene su manera de expresar las cosas. Nos ha servido, a mí me ha servido mucho este cuadro siempre de tener cómo la obra de Dios se ha llevado y la humanidad ha seguido este camino. Así ha sido, entonces lo podemos subdividir en 4 partes muy importantes y habíamos hablado de la creación, hubo una caída, una redención y vamos a ver la gloria de Dios. En esto, a grandes rasgos, ya habíamos dicho que cuando hablamos de la creación teníamos estos puntos, ¿verdad? Habíamos sido creados a la imagen de Dios en perfección y armonía, tenemos una comunión con el Creador, había 6 días de creación y 1 en reposo, se había especificado ese tiempo. Había libertad de acción, una instauración del pacto de vida o pacto de obras. El hermano Chuy habló acerca de la circunstancia o el estatus en que estaba el hombre en la creación. Y nos decía que el hombre en ese momento podía pecar. No estaba hecho para eso, estaba hecho santo, estaba hecho en la relación personal con Dios, pero podía pecar. Y pecó, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Así es que esa era la circunstancia en ese momento. Tras ese pecado, vino entonces la caída. Y entonces Satanás introduce la duda, hubo seducción, el pecado, incumplimiento del pacto, el hombre no cumplió, no obedeció, hubo castigo para Satanás, castigo para Eva, dolores al parir y sumisión al hombre, castigo para Adán y con ello toda la humanidad por la responsabilidad humana. Decíamos que él era la cabeza de toda la humanidad y en él somos culpados todos, somos responsables todos. Hubo entonces muerte espiritual y carnal, la primera expiación. Recuerden los primeros animales que Dios quiso matar como sustituto y no matarlos a ellos, sino matar a los animales, y con ellos además cubrió, con las pieles de ellos los cubrió. Decíamos que es la primera expiación. Después separación de Dios con su creación, las tinieblas y el vacío, la vida sin dirección, la inestabilidad, el sufrimiento y deterioro de toda la creación. En este momento, el estatus del hombre, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Pasó de puedo pecar a no puedo no pecar, o sea, solamente peca. El hombre separado de Dios solamente peca. El hombre natural, el hombre que nace, simplemente en cuanto nace, como es parte de la humanidad, trae esa carga consigo, trae esa culpa consigo, trae ese estatus de tú pecaste. Y como no tiene la presencia de Dios, solamente puede pecar, ¿verdad? Bien, vamos entonces al siguiente paso, que es el que estamos viendo, es el paso de la redención. Y bueno, vemos estos puntos: expiación única y suficiente realizada por el Cordero digno para los elegidos, salvación por gracia, vida eterna ganada por Jesucristo y demostrada en su resurrección, redención a los gentiles, adopción a todo creyente y el Espíritu Santo dado a los hijos de Dios. También habíamos visto ya la manera en que nuestro hermano la semana pasada o antepasada había hablado de esto que es la santidad, que es una capacidad dada por Dios, es un paso dado por Dios, no por el hombre, en el inicio, en que hace la regeneración de su corazón, pero el hombre debe de actuar porque
el efecto en la vida del hombre, de esa gracia es evidente, debe ser evidente. Decimos que cuando tenemos un encuentro con Dios, es como si, para poner un ejemplo muy visual, alguien es atropellado por un camión o es arrojado por el tren y en realidad no puede decir, ayer me convertí y sigo siendo el mismo y no me pasó nada. Es que el impacto de la gracia en el hombre tiene un gran poder de transformación. Y aunque ese nos lleva todo el tiempo que podamos vivir en evolución, es obligación y es un trabajo que el hombre se efectúa día con día, la santificación entonces se ve, y es uno de los efectos de esta redención. Ya lo vio él, ya lo vio Chuy de una manera más profunda, ya nos habló de esto, y vamos a ver lo que dice la confesión de Westminster acerca de la redención. Estos señores sabios que se juntaron a escudriñar las Escrituras y realmente a analizar cada aspecto teológico y pudieron resumir esto acerca de la redención. No solamente los puntos que están aquí, sino profundizar. Y vamos a verlo con todos los versículos porque va a ser un deleite para todos nosotros. Entonces hablemos de redención y si leen conmigo el texto, vamos a leer primero el texto que tienen ustedes sin citar los versículos que están ahí y después lo hacemos ya revisando cada uno de ellos, si les parece bien. Dice así en cuanto a la redención, confesión de fe de Westminster, dice: Dios en su propósito eterno tuvo a bien escoger y ordenar a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para ser el mediador entre Dios y el ser humano. El profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todo y juez del mundo. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de una sustancia igual con el Padre, al llegarse el tiempo, tomó la naturaleza humana, con sus cualidades esenciales y con sus debilidades comunes, aunque sin pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su propia carne. De esta manera, dos naturalezas completas, perfectas y diferentes, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona y sin cambiarlas, combinarlas ni confundirlas. Eso es lo excepcional de Jesús, ¿verdad? Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre y sin embargo un solo Cristo, único mediador entre Dios y los seres humanos. Bien, pues tenemos mucho de qué hablar y vamos parte por parte. No sé si alguien tenga alguna opinión, algún comentario acerca de este resumen que hicieron los hermanos sabios acerca de lo que dice la palabra de Dios. Nos está diciendo que nos fue provisto aquel que fue preparado y que en él había dos elementos inseparables, solamente en él, que era la deidad y la naturaleza humana. 100% Dios y 100% hombre. Y dice aquí, no hay que confundirlas, no hay que revolverlas, hay que distinguirlas, pero aplicarlas a una sola persona y es el Señor Jesucristo. Tan Dios como hombre. Y vamos a verlo, y vamos, sobre todo quiero que comprendamos en esta imagen que a mí me gusta presentar, discúlpenme, pero voy hacia atrás para ver, en esta imagen que a mí en lo visual me ayuda, yo veo como hay desde la caída del hombre, todo es tristeza, todo es dolor, todo es oscuridad, todo es catástrofe, todo es degradación, todo es pecado. Y había una esperanza que llegara alguien que pudiera realmente reconciliar esa relación perdida con Dios, del hombre con Dios, y que en realidad pudiéramos volver a tener presencia de Dios. Esta imagen tan simplona, tan de juego que puse ahí, trata de mostrarnos cómo el hombre en el origen estaba en la presencia de Dios. ¿Lo ven ahí? Lo pongo así con dibujos de niños, pero es que el hombre no vuelve a la presencia de Dios si no es a través de la cruz. El hombre estaba perdido. Yo he puesto un ejemplo algunas veces, si estuviéramos todos en oscuridad en este momento, una noche totalmente oscura y no conociéramos en dónde estamos, y que alguien dijera, bueno, ¿no va a haber luz en algún momento? No es que nadie sabe dónde está el apagador de la luz. ¿Sí? Hasta que viene el que sabe y el que lo puede hacer y nos dice, aquí está, y nos prende la luz. Si no, ni siquiera pediríamos luz porque era nuestro hábitat.
Estábamos ahí, perdidos y en oscuridad, en una muerte, en una degradación. Así es que la única esperanza y la única solución que hubo fue que realmente tuviéramos una manera de ascender a Dios, de llegar a su presencia. Y el hombre por sí mismo ni siquiera lo estaba deseando, yo insisto en esto, ni siquiera lo estaba buscando. Así que fue la mano de Dios la que bajó a rescatar al hombre, y fue a través de la cruz. Eso para mí es importantísimo, en el sentido de que en esta clase estoy procurando, y estamos intentando, mi hermano Chuy y yo como expositores, en realmente hacer conciencia, para que cuando veamos la Biblia, no digamos, ¡ah, qué feo el Antiguo Testamento, qué flojera! ¡Hoy no! A mí que me prediquen del Nuevo, porque más o menos le entiendo un poquito, y se me hace más sencillo. Y en realidad, el todo glorifica a Dios, porque Él tiene su obra desde un principio. Y no olvidemos esto que a menudo nos dice nuestro pastor: estamos anotados en el libro de la vida desde antes de todo esto, desde antes de que todo esto ocurriera. Eso es hermosísimo. Hay quienes han predicado que bueno, que no fue así, sino que Dios, como lo puede saber todo, se fue a investigar qué había pasado al final. Y dijo, bueno, los que sí se salvaron los voy a anotar y después los pongo en la lista. De veras, hay muchas predicaciones así, mi hermano se está riendo a carcajadas. Bueno, cuando escuchen por ahí van a escuchar mucho esto a veces, que el que le cambió el plan a Dios es aquel que eligió a Dios o no lo eligió, el que lo rechaza o el que no lo rechaza, el que resiste hasta el final, y lo ven así literalmente, y entonces suponen que Dios fue a investigar y dijo, ya sé quiénes fueron salvos, los voy a anotar. Y luego les voy a decir que yo ya lo tenía preparado, pero no es así. Así es que se nos tiene que caer esa idea. También nuestro pastor se está riendo. Espero que no me regañe al final de la clase, con eso estaremos a salvo al menos yo. Pero es esto, la verdad es que el plan de Dios es tan precioso y debemos considerar que toda la Biblia nos pertenece, porque en realidad no podríamos solamente comprender una parte. Qué bueno que se predique el Evangelio, qué bueno que haya Nuevos Testamentos. Yo prefiero regalar la Biblia completa porque el Nuevo Testamento nos da realmente la redención solamente. No nos habla de la historia que ahora nos pertenece también, porque es la obra de Dios. Veamos, por favor, es una invitación, veamos cada versículo que nos está citando la Confesión de Westminster para ver cómo estos brillantes teólogos en su tiempo nos dieron este resumen que acabamos de leer. Si me acompañan, dice, Dios, en su propósito eterno, tuvo a bien escoger y ordenar a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para ser el mediador entre Dios y el ser humano. Se están refiriendo a este texto de Isaías 42:1, y dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, ¿verdad? Tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así es que él estaba preparado para eso, él era el mediador, él era el escogido, dice ahí. Escogido es como se le llama Mesías, ¿verdad? Eso significa, dice, en la segunda cita tenemos, primera de Pedro 1, versículos 18 al 19, dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esto hace llamado a todos los sacrificios anteriores que se hicieron durante todo el Antiguo Testamento a fin de limpiar esa ofensa con Dios, a fin de pagar esa ofensa, y vino la sangre del Cordero perfecto, y aquí está pagando este rescate, como nos lo cita en Primera de Pedro. En el libro de Juan, también esto es más conocido por todos los hermanos en todo el mundo, y esto es lo que dice, tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la provisión de la gracia de Dios. Así es que él ha sido dado a nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque no hay un solo Dios y voy a volver a leer, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Así es que estos estudiosos tomaron
estas referencias bíblicas y están comprendiendo que evidentemente Dios había sido provisto como rescate para su pueblo, había sido ofrecido el Hijo de Dios como rescate para su pueblo. En la siguiente coma dice el profeta, y creo que no tengo la cita aquí, sí está, sí, gracias a mis hermanas que son súper técnicas en esta cuestión, que me pusieron esa cita ahí que había faltado. Dice, Hechos 3, versículo 22, dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Y ese profeta que fue presentado, ¿verdad?, nos está refiriendo a Jesús. Siempre me encanta recordar en la transfiguración, en que se encuentra Elías y Moisés, tanto como profeta, como el que da la palabra de Dios, y los dos, ¿qué dice Dios delante de ellos dos, de los profetas y de la ley? ¿Qué dice Dios? Dice, este es mi hijo, ¿verdad? Dice, a él oí. Ya no dice, atiendan a los profetas, ya no dice, atiendan a la ley. El que tiene hoy la voz es mi hijo, y es a Jesús al que apunta. Así es que Él nos ha sido dado como profeta en ese sentido también. Adelante de esa coma dice sacerdote, y en Hebreos 5, versículos 5 y 6 dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se le estaba atribuyendo y se le estaba dando ese sentido de sacerdocio que venía instaurado en todas las tribus, en todo el pueblo de Dios. Había un representante, un sacerdote, que era el único que podía realmente presentarse de intermediario. Y aquí está una aplicación más de Jesucristo. Él era entonces profeta y sacerdote. Adelante dice, y rey. En Salmos 2, versículo 6. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el Señor. Lucas 1, versículo 33, dice, quedarás encinta y darás a luz a un hijo, dice, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Eso, cuando vimos meses pasados, muy recientes, esto de los pactos, ¿recuerdan el pacto davídico? Era ese quinto pacto, antes de que viniera el nuevo pacto. En ese quinto pacto se hablaba de la descendencia en el reinado, en que Dios había dicho, en esta generación voy a continuar mi reinado, y no va a haber nadie que esté fuera de ese orden, y este va a ser hijo de David. Y está diciendo, ahí está, dice, Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Así es que por eso es tan importante la redención, porque desde todos los ángulos se estaba cumpliendo. No estaba cumpliendo solamente uno de los aspectos, estaba siendo el profeta, el sacerdote, el rey. Bueno, desde antes, el provisto, el preparado para los hombres, ¿verdad? Profeta, sacerdote y rey. Y sigue diciendo, cabeza y salvador de su iglesia. Y aquí lo tenemos en Efesios 5, versículo 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así es que en todo sentido le estaba diciendo, Él es autoridad plena, Él es en realidad nuestra guía, nuestro Salvador, y Él es la cabeza de la iglesia. En otro lugar se nos está diciendo como cada miembro está respondiendo y obedeciendo en la misma dirección, como un mismo cuerpo. Se nos está diciendo que nosotros somos miembros, pero ¿a quién obedecemos? A la cabeza, ¿verdad? Que es lo que está diciendo aquí Efesios 5. Adelante dice, el heredero de todo. Esto está en Hebreos 1, versículo 2. Estos días finales nos han hablado por medio de su Hijo, dice, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo,
A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Esa es otra característica de Jesús. Era el único que podía cumplir con esta redención. No podía ser un ángel, no podía ser nadie extraño, tendría que ser Dios mismo, y él guardaba la esencia. Así es que esto nos hace un llamado a la creación, que a continuación lo vamos a ver cuando veamos Juan 1, pero aquí se está diciendo que por medio de él se hizo todo y que él es heredero de todo. Y juez del mundo, dice adelante, en esta confesión de Westminster, dice en Hechos 17:31, él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y acabo de salir de Cabo unos días y veo un mundo muy católico en el interior y con Cristos en la cruz todavía, ¿no? En esas imágenes, y siempre hago esa tristeza, esta reflexión de por qué no lo ven resucitado. Y les gusta más como dicen que se motivan, dicen los católicos que se motivan mucho al ver el sufrimiento en la cruz, pero esto nos llevaría a quedarnos ahí es no tener esperanza. Nuestro Dios vino a morir, vino a sufrir por nosotros y hasta ahí termina la historia, y es algo que no tiene sentido no tener esperanza, y Dios lo sabe. Así es que la gloria en realidad está en su resurrección, ¿verdad? Ambas cosas tenía que ser realmente el sacrificio del Cordero perfecto, pero si no había resurrección, no tendríamos ganancia, no sería manifestado en realidad el poder de Dios sobre la muerte, y en realidad no habría la nueva vida y no se podía establecer el nuevo pacto, porque entonces ahí terminaría todo. No habría esperanza para nadie. Estoy dando lugar a que levanten sus manos, pero parece que el desayuno está tomando su efecto de digestión. Mis palabras los están arrullando. Voy a tener que contar tal vez en otra ocasión un chiste si no responden. El texto dice: el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de una sustancia e igual con el Padre, al llegarse el tiempo tomó la naturaleza humana. Y viene este hermosísimo Juan 1, capítulo 1, que es amplio, pero que dice todo en los primeros 5 versículos. Vamos a decir hasta el 14, que tengo yo en cita aquí, y nos vamos a deleitar con esta esencia de Jesús y su naturaleza desde el punto de vista más profundo que nos puede expresar Dios. Aquí dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. No sé si estamos todavía aquí en texto, ¿sí? Y Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les llamo la atención el versículo 12, dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. En el 13, les recuerdo, no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana. Es que acabo de decir un par de minutos antes,
No es que nuestra voluntad le dice a Dios: te acepto, no te acepto, yo te recibo en realidad como mi Dios porque yo te permito. Entonces no es que nosotros lo aceptamos, nosotros le recibimos y nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, pero es no por nuestra voluntad. Es un texto, está en Juan, y está escrito tantas veces, y está escrita su elección sobre la nuestra, su autoridad sobre la nuestra, su decisión sobre la nuestra. Y esto es para decirle gracias, Señor, porque recordamos que estábamos en la oscuridad, que ni siquiera le conocíamos, ni siquiera podíamos desearle, y Él nos trajo a vida cuando estábamos en muerte. Ninguna voluntad teníamos. Gracias, pastor. Sí, nadie por su voluntad va a Dios. Sin embargo, pastor, hay este gran problema y gran dificultad muchas veces en exponer correctamente esto, y no se quiere dejar de lado que habrá una justicia de Dios. Entonces podemos conservar una y atender la otra, o sea, decir las dos cosas, y eso es, pienso que es un arte, y eso que es, Dios lo da, el Espíritu Santo lo da, no cualquiera lo puede dar, y solamente en la comprensión, en el estudio de la palabra de Dios, en su teología, podemos comprender esto. Dios no se va a quedar sin hacer justicia, Dios no va a culpar a nadie que no sea culpable, Dios va realmente a ser justo. Sin embargo, Él llama justo a los que Él ha designado en su propósito, y esto rebasa nuestra comprensión. Pero definitivamente que quien estará siendo juzgado, será juzgado correctamente. Ahí está el punto, tenemos que seguir diciéndolo, pero también tenemos que decir que su rescate es para los que Él ha querido. Y eso es donde no nos cabe nuestra voluntad. Así es que ciertamente la palabra de Dios dice que al último esos rebeldes serán castigados. Pero no está diciendo que aquellos que algo hicieron serán premiados porque algo hicieron. Nunca lo ha dicho. Ha dicho que en su gracia ha provisto salvación y les ha llamado justos y los ha adoptado y les ha dado vida eterna a los que Él ha propuesto. No nos cabe en la mente, hermanos, a mí tampoco me alcanza el conocimiento, pero es lo que nos revela. ¿Y qué debemos de decir? Gloria a Dios. Porque estábamos muertos y nos ha dado vida, porque estábamos ciegos y nos ha mostrado su luz. Pero es perfecto y tenemos la certeza de que no se va a equivocar. Y tanto este tiempo desde la caída hasta la redención, tanto vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo en realidad Dios lidia con los rebeldes y muestra su paciencia, su gracia, su amor, su misericordia. Y podemos comprender con todo lo que leemos que ha sido justo Dios. En ningún momento vimos que al piadoso y al honesto y al que tiene un corazón con Dios lo trate mal. Y Él dice: al que me llame yo le responderé, y clama a mí, que ahí estoy. Así que nos ha mostrado que es justo en todo momento, para que nadie diga al final: es que tenemos un Dios injusto. ¿Sí? Y dice que el día de hoy, en su gloria, en el reino de Dios, sus ángeles y todo su reino le está cantando, le está diciendo: tú, Señor, eres justo, tú, Señor, eres fiel, tú, Señor, eres santo, santo, santo. Esa confianza debemos de tener, que no será justicia a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Eso es mucho mejor, ¿verdad? Demos gracias a Dios entonces por su justicia y por su perdón, porque ambas están integradas en su gracia. Hay quienes no les gusta, bueno, ¿cómo un Dios puede castigar? Bueno, ¿y cómo puede un Dios traer gracia y traer orden y traer abrigo a los que están deseosos de justicia? Pues tiene que someter realmente a la maldad de un lado, someter al enemigo, someter a todo lo que lo contradice, a todo lo que lo desobedece, y tener a sus hijos en la otra, ¿sí? Alguien dibujaba a Dios con esas dos manos, una sosteniendo a su pueblo, su diestra, y con la otra reteniendo el mal. En esos dos pilares nos hablaba también Manuel, creo, en uno de sus comentarios. Bien, vamos a la primera de Juan. Esto fue lo que leímos, fue Juan. Ahora vamos a leer una de sus cartas. La primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 20, y dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Está manifestada aquí. Juan no se cansaba de decirlo. Filipenses 2, esto es solamente un extracto de todo este largo en donde se nos explica cómo fue sometido a la muerte, pero dice: Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿verdad? Ya sabemos el texto que dice: y
cambió su naturaleza para ser entregado por nosotros. Así es que se nos está diciendo, en realidad era el Hijo de Dios, se nos está sosteniendo eso, en la sustancia igual al Padre. Se nos está diciendo que desde antes tenía esa naturaleza divina, de la cual se desprendió para venir a humillarse. Y dice, no solamente una muerte, sino una muerte de cruz, se nos afirma en Filipenses. Bien, con sus cualidades, dice nuestro texto, esenciales, y con sus debilidades comunes. ¿De qué nos está hablando con debilidades comunes? Pues de que se nos está diciendo que hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nos está diciendo que Jesús, nos está diciendo que ese Jesús sufrió, que ese Jesús fue tentado, que él tuvo dolor, tuvo sufrimiento, tuvo en realidad la sensibilidad de hombre. Así es que nos está diciendo, con sus cualidades esenciales y con sus debilidades comunes, aunque sin pecado. Esto es lo que dice la Biblia. Me faltaba una cita pasada, ¿no lo dije, la de Gálatas? No, perdónenme, solamente para no dejar de decirlo, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Esto para completar el hecho de que en realidad era divinidad, pero lo envía como hijo, como hombre. Y en el siguiente párrafo en el que estamos hablando de sus debilidades, tenemos Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, está refiriéndose a estas debilidades, el texto de Westminster, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Alguien que blasfemaba decía que Cristo era tan exigente porque pues a fin de cuentas él era Dios. Y no comprendía esto, no comprendía este sentido. Yo tengo el perdón total para él, que Dios se ocupe de él. Pero tenemos que comprender que así éramos. Cuando estábamos rebeldes así pensábamos, no nos importaba lo que nos dijeran de Dios. Y no comprendíamos a un Jesús realmente humano. Yo les confieso, yo siendo católico de origen, siempre tenía esa idea fantástica de Jesús. Aunque la palabra dice mucho, pero yo tenía como algo irreal, como un personaje irreal, como alguien, como una fábula o como un mito. Y entonces no comprendía que en ese Jesús había una real sensación y una real experiencia humana. No nos olvidemos de eso. Hay quienes sí se olvidan de eso, no quiero apuntar a nadie y solamente les invito a que hagan reflexión sobre esto. No olvidemos, ambas naturalezas estaban en Cristo siempre. Vamos a ver en Lucas 1. Tal vez no hubiera puesto eso para tenerlos ahí buscando la palabra y que se despertaran un poquito, pero ya lo tengo aquí para ustedes y me da placer hacerlo además. Vamos a leerlo. Dice Lucas 1, versículo 27. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Eso está completando la deidad de Jesús y su propósito. Son bienvenidos los comentarios, los veo muy silencios, los escucho también muy silencios. Gálatas 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, ya lo hemos dicho arriba, pero lo vuelven a poner, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Está totalmente en la dinastía, totalmente tenía que tener esa ascendencia y tenía que venir hacia el hombre realmente en este pueblo. Y está delineado. Vemos que al principio del Nuevo Testamento lo primero que nos muestran es la genealogía, ¿verdad? Para que veamos a quién nos van a anunciar. Viene de David, realmente es alguien que estaba ya predestinado en ese orden. Y así es que fue cumplido el pacto davídico en Jesús y no había error, ni hay error. Y adelante donde dice aquí en esta confesión de Westminster, de esta manera dos naturalezas completas y perfectas y diferentes, la divina y la humana, fueron inseparablemente unidas en una persona y sin cambiarlas,
combinarlas ni confundirlas. Hay 4 citas para esto y los invito a que lo veamos con detenimiento. Toda la plenitud de la divinidad, así lo dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Todo Él era Dios. En Él, quien es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Es que tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es, es tan difícil comprenderlo, pero no es una ayudadita y no es un poquito de fuerza y un poquito de valor y un poquito de poder. Es que es Dios. Y Dios dice, yo voy a morar en ustedes. Y se nos está diciendo que Él mora plenamente en nosotros. Que no tenemos un Espíritu Santo que a lo mejor nos ayuda de vez en cuando un poquitito y que nos habla un poquitito y que nos da un poquito de valor. ¿Recuerdan cuando dicen no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, amor y poder? Es que nada más es algo de Dios que me ayuda, como a mí me tocó muy poquito Espíritu Santo, yo por eso sigo tan carnal. Tenemos la plenitud de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es maravilloso. Hermana Luisa, gracias. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Y en la plenitud, Él en su autoridad lo ordenó todo, lo hizo todo. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Para poder contra el pecado, sí. Sí, gracias, Daniela. Alguien ha dicho mucho que en el sufrimiento, en la real pena, es cuando encontramos a Dios, porque pues es cuando le ponemos atención, pero no es porque Él no esté antes. Sí, gracias. Sí, hicimos hincapié cuando hablamos de la Trinidad, ¿lo recuerdan? Hace unos meses decíamos, es que los 3 son Dios, no nos cabe en la cabeza, igual que la predestinación, no entra en nuestra cabeza, toda la palabra lo dice, y en todo momento nos lo está confirmando, porque nos habla de las obras hechas en el poder del Espíritu Santo, y lo tomamos a veces como si fuera esto que decía yo, fantástico, que como que no es cierto. Sí, no sé si haya comentarios, vamos adelante con Romanos 9, por favor. Dice, el pueblo de Israel, dice, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Está diciendo en realidad, este es el que está siendo presentado, y tiene que caernos en la cabeza que Él es Dios, ese Cristo era Dios. Primera de Pedro 3, versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Nuevamente el Espíritu, ¿verdad, Daniela? Primera de Timoteo 3, 16 dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Y esto lo vamos a ver en la clase que continúa, cuando veamos la gloria. Esto es solamente el inicio de la gloria en este plan que tenemos de 4 puntos. Adelante, la confesión nos sigue diciendo, esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y sin embargo, un solo Cristo, único mediador entre Dios y los seres humanos. Romanos 1, versículos 3 al 4. Este evangelio habla de su Hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. En 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hasta aquí es lo que nos dice la confesión. Estos son los puntos que ya analizamos. Sigo adelante para terminar con esta hoja que les di. Dice, Cordero sin mancha, dice en su hoja. Aunque Jesús es plenamente humano, Él no nació con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. En 1 de Juan 3, 5 dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado.
Tenía que ser realmente el Cordero perfecto, así es que no hay pecado. Miren, yo tengo amigos unos amigos me decían, ay, pero cuando niño, ni modo que no pecara. Y cuando adolescente, es que él tuvo que pecar. Y cuando adulto, antes de su ministerio, es que él tuvo que pecar. Yo digo una cosa, yo confío en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que no pecó, no pecó. Y si la Biblia dice que el mar se abrió en dos, el mar se abrió. Es que, ¿cuál es tu postura entonces? Sí, hermana Luisa. Gracias, Luisa, por esa reflexión. Sí, lo está diciendo arriba el texto que acabamos de leer en esta confesión de Westminster. Dice, en todas esas condiciones, en esa sensibilidad, en esa debilidad, era igual a nosotros. Pero dice, pero sin pecado. Lo acabamos de aclarar, nada más para no confundir ambas cosas. Que bueno, no había pecado, su condición tenía que ser como nosotros de humano, pero no fue el origen, no tuvo el origen que tuvimos nosotros. Es lo que está diciendo aquí este texto. En 1 de Pedro 2, 22-23. Adelante, pastor. Sí, y además me tomo de ahí, pastor, para decir que los hijos de Dios, yo pienso que esto lo comparten ustedes conmigo, cómo nos hemos deleitado cuando Dios nos da entendimiento en algo. Y leemos algo y de pronto viene ahí la iluminación y decimos, eso es de Dios, eso es dado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es maravilloso que no es nuestro entendimiento, es mucho más allá de nuestro entendimiento. Sí, Vicky. Me gusta muchísimo, sin embargo, permítame que lo tome de ahí y lo voy como tratar de acomodar de una manera que me estaba llamando la atención el no caer en esto. Es cierto que Él nos dice cómo, nos explica, nos redarguye, sí. No olvidemos esto, nacemos de nuevo. Es que por eso nos está diciendo que nacemos a la condición de Cristo. Cristo no fue nacido de carne en el sentido que no provenía de la carne, sino fue solamente tomando la carne, tomando la característica humana de María, sin venir de pecado. Nosotros sí venimos de pecado. Ahora, esto no le impide a Él ni lo excluye a Él, comprendamos esto. Esto no exenta a Jesús de desear y de caer en tentación. Porque Él resistió, no porque era Dios. Porque en su calidad de hombre tuvo la voluntad de resistir. Es esa la postura que yo estaba reclamando. Yo tenía un amigo que decía, qué fácil, Él lo podía cumplir todo porque Él era Dios. No, Él estaba en continua oración. Y cuando Él le comenta a sus discípulos, les dice, yo estaba haciendo algo que ustedes no saben hacer. Yo estaba dedicándome a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces comprendamos que sí tuvo el peso de la tentación. Sí tuvo deseos, tuvo hambre, tuvo sufrimiento. Sí hubo en Él tentación de pecar y no pecó. En ese punto nada más quería decir, sí, Él venía de un origen no pecaminoso, pero aún así resistió al pecado. Esa es la gran diferencia, ¿sí? A nosotros no es que nos caiga el 20 por nuestra mente, es como está diciendo el pastor. Si fuera por eso, nunca nos cae. Nos cae por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo a la naturaleza del que nunca pecó. Tenemos que comprender que ya venimos, esta nueva creación ya viene sin pecado, porque hemos sido creados por el Espíritu. Sí, Dani. Claro, gracias, Daniela. Bien, creo que estamos claros en esto, ¿verdad? La esencia de ambas cosas, 100% hombre, 100% Dios, sí resistió al pecado. Y nos alienta a que nosotros también podemos, porque tenemos en nosotros el Espíritu Santo, que es la plenitud de Dios. Perdóneme, no veía de este lado. Don Manuel, adelante, le escuchamos. Claro, muchas gracias. Esto reafirma lo que estaba diciendo. Nada más me quedó una pequeñita duda. No sé si usted me comprendió mal, me hice comprender mal. Yo no digo que Jesús no podía pecar. Eso lo dicen los... No, Él no venía de pecado. Él pudo caer en esa tentación. Sí, ok. Yo lo decía como que una persona ajena había dicho, bueno, pues Jesús puede hacerlo todo porque es Dios, ¿no? Espero que no se me malinterprete esto. Creo que, si no lo vuelvo a explicar, pero yo estoy consciente de que Jesús sufrió y tuvo los padecimientos que nosotros tenemos en la carne. Sin embargo, no pecó. Muy bien, vamos a terminar aquí. Es muy poco lo que nos faltaba por leer. Creo que con esto al menos queda comprendido el capítulo realmente de la redención. Era indispensable que fuera realizado por Dios para nosotros. Nadie podía reunir todas estas características y tan profundas que decimos que era el ungido, el preparado, el realmente dedicado a nosotros, ese profeta, rey, sacerdote.
Nadie podría llegar realmente a cumplir esto. Demos gracias a Dios por esta gran misericordia en esta provisión de la redención. Es importantísimo. Entonces ya hemos visto hasta el día de hoy la creación, la caída, la redención. Después de todo este paso llegó la redención y vamos en las próximas clases a ver la gloria que ya llegó, que ya está instalada en el reino de Dios aquí en la tierra, pero cómo se va a expandir y cómo vamos a llegar a conocerla en su plenitud. Solamente gloria, separado de todo lo que es contra Dios. Demos gracias a Dios por esta clase, muchas gracias a ustedes, y decimos: Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que en tu sabiduría y en tu voluntad, Señor, nos des el entendimiento que nosotros podemos tener para poder comprenderte mejor, para poder expresar y exponer al mundo el Evangelio. Danos, Señor, como dice en Santiago, que podemos decir, que podemos pedir sabiduría y que se nos dará. Danos entendimiento, danos discernimiento en tu voluntad, Señor. Queremos en realidad alabarte en todo, glorificarte en todo, y comprendemos un poquito más esa persona perfecta de Jesucristo, quien abandonó su deidad, abandonó su reino, su puesto en el reino, para venir con nosotros a llevarnos de la mano hacia ti, Señor. Bendícenos en todo lo que continúa en esta parte del sermón y las alabanzas, y glorifícate tú, Señor, que queremos ser olor fragante para ti esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.